Instructivo sobre los elementos a tener en cuenta para la producción textual. Competencias comunicativas 90.003. Hablaremos sobre, primero, redacción, definición y ejemplos. Segundo, cohesión, definición y ejemplos. Tercero, coherencia, definición y ejemplos. Cuarto, conectores textuales. ¿Qué es redacción? La redacción es el proceso de escritura por medio del cual se compila una serie de ideas y se las pone en orden en un texto, distinguiendo y jerarquizando las ideas principales de las secundarias, de manera que se produzca una secuencia lógica caracterizada por la cohesión y la coherencia. Ejemplo de redactar. Los siguientes ejemplos nos dan una idea clara sobre las consecuencias de una mala redacción, lo que puede ocasionar confusiones o dar a entender otra cosa que la que originalmente queríamos decir. No, quiero que me des otra oportunidad. No quiero que me des otra oportunidad. En el primer caso se da a entender que la persona manifiesta un desacuerdo y que exige que le den otra oportunidad. Por el contrario, en el segundo caso ya no quiere que le den otra oportunidad. Por lo tanto, podemos decir que la primera oración tiene un objetivo positivo de demanda, mientras que la segunda tiene un significado negativo de ruptura. ¿Qué es cohesión? La cohesión es la propiedad de un texto que permite una fácil y rápida comprensión gracias a la organización de ideas. Algunos de los principales recursos de cohesión en gramática incluyen, primero, pronombres. Los pronombres como él, ella, eso, ellos, etc. se utilizan para hacer referencia a sustantivos previamente mencionados en el texto, lo que evita la repetición innecesaria y vincula las ideas. Segundo, conjunciones. Las conjunciones como y, pero, porque, o, si, etc. se utilizan para conectar oraciones y expresar relaciones lógicas entre ideas. Tercero, adverbios de referencia. Los adverbios de referencia como aquí, allí, entonces, después, etc. ayudan a orientar al lector en el tiempo o el espacio y a mantener la coherencia temporal y espacial. Cuarto, repetición y sinónimos. A veces se repiten varias palabras o se utilizan sinónimos para enfatizar o aclarar una idea, lo que contribuye a la cohesión textual. Quinto, cadenas referenciales. Se refiere a cómo se utiliza un sustantivo o un pronombre para hacer referencia a otro elemento en el texto. Por ejemplo, el libro estaba en la mesa. El libro era interesante. Aquí el libro es una cadena referencial que ayuda a conectar las oraciones. Sexto, marcadores de relación. Son palabras o frases que indican relaciones específicas entre ideas, como por lo tanto, a pesar de, en resumen, en conclusión, etc. Ejemplo de un texto con cohesión. Tema: viaje a la playa. El verano pasado decidí hacer un emocionante viaje a la playa. Después de semanas de planificación, finalmente llegó el día de partida. Empaqué mi maleta con ropa de verano y protector solar, asegurándome de no olvidar nada importante. Cuando llegué a la playa, el sol brillaba en el cielo y el sonido de las olas, rompiendo en la orilla, llenaba el aire. Me instalé en un acogedor bungalow frente al mar. Desde mi balcón tenía una vista impresionante del océano. Durante mi estancia disfruté de largas caminatas por la playa al atardecer. Las puestas de sol eran espectaculares, con tonos anaranjados y rosados que pintaban el horizonte. También probé la deliciosa comida local,
especialmente los mariscos frescos que eran una delicia. En resumen, mi viaje a la playa fue una experiencia inolvidable. La planificación cuidadosa y la belleza natural del lugar se unieron para hacer de este viaje un momento especial en mi vida. El texto anterior muestra cohesión mediante el uso de pronombres, mi viaje, mi maleta y conectores lógicos cuando llegué, durante mi estancia, en resumen. Además, mantiene una coherencia temática al centrarse en el tema del viaje a la playa y la experiencia del autor durante su estancia en ese lugar. La cohesión y la coherencia hacen que el texto sea fácil de seguir y comprender. ¿Qué es coherencia? La coherencia en gramática se refiere a la propiedad de un texto o discurso en la que todas las partes están conectadas de manera lógica y se relacionan entre sí para formar una estructura unificada y comprensible. La coherencia es esencial para que un texto tenga sentido y transmita efectivamente la información o el mensaje que el autor desea comunicar. Algunos aspectos clave de la coherencia en un texto incluyen: primero, relación lógica entre ideas. Las ideas presentadas en el texto deben estar relacionadas de manera lógica. Las oraciones y párrafos deben seguir una secuencia coherente y las ideas deben conectarse de manera que el lector pueda entender la relación entre ellas. Segundo, mantenimiento de un tema o enfoque. Un texto coherente se mantiene enfocado en un tema o idea principal. Las digresiones o desviaciones innecesarias pueden interrumpir la coherencia. Tercero, transiciones efectivas. El uso de palabras y frases de transición, como por lo tanto, sin embargo, en conclusión, ayuda a guiar al lector de una idea a la siguiente de manera suave y coherente. 4. Consistencia en el estilo y el tono. El estilo de escritura y el tono deben mantenerse consistentes en todo el texto. Cambios abruptos en el estilo o el tono pueden afectar negativamente la coherencia. Quinto, uso de pronombres y referencias adecuadas. Los pronombres y las referencias deben utilizarse de manera coherente y clara para evitar confusiones. Los pronombres deben hacer referencia a sustantivos específicos y no dejar lugar a dudas sobre a quién o a qué se refiere. Sexto, estructura adecuada. La organización del texto, incluida la disposición de los párrafos y la jerarquía de las ideas, debe ser coherente y seguir una estructura lógica. Ejemplo de un texto con coherencia. Tema: un día en el parque. Ayer fue un día soleado y decidí pasar la tarde en el parque. Llevé una manta, un libro y una canasta de picnic. Cuando llegué al parque busqué un lugar tranquilo bajo un árbol y extendí la manta. Luego me sumergí en mi libro disfrutando del sol y el canto de los pájaros. Mientras leía, un grupo de niños jugaba cerca, riendo y correteando. Me recordó la alegría de la infancia y sonreí. Al rato decidí comer algo y saqué mi bocadillo de la canasta. Mientras disfrutaba de mi comida, observé a las familias compartiendo momentos felices en el parque. Padres empujando columpios, perros corriendo y parejas paseando de la mano. Después de un tiempo recogí mis cosas y me despedí del parque. Fue un día tranquilo y relajante en medio de la naturaleza. Y definitivamente quiero volver pronto. Este texto es coherente ya que sigue una secuencia lógica de eventos: la decisión de ir al parque, la actividad en el parque,
lectura y observación, la comida y finalmente la despedida. Las oraciones y las ideas se relacionan de manera natural, lo que facilita la comprensión del lector. Conectores textuales. Los conectores textuales son palabras o frases que se utilizan en un texto para establecer relaciones lógicas entre las diferentes partes del mismo. Estos conectores ayudan a guiar al lector a través del texto, indicando relaciones de causa y efecto, contraste, comparación, secuencia temporal, adición, entre otras. Aquí mencionamos algunos ejemplos de conectores textuales y su función. Primero, conectores de adición. Además, asimismo, igualmente, también, por otro lado. Ejemplo, me gusta el fútbol. Además, disfruto mucho del baloncesto. Segundo, conectores de contraste. Pero, sin embargo, no obstante, aunque, por otro lado. Ejemplo, ella es muy inteligente, pero a veces le falta confianza en sí misma. Tercero, conectores de causa y efecto. Porque, debido a, como resultado, por lo tanto, así que. Ejemplo, estudié toda la noche, así que me siento preparado para el examen. Cuarto, conectores de tiempo. Mientras, después, antes, luego, simultáneamente. Ejemplo, mientras esperaba el tren leí un libro. Quinto, conectores de comparación. Como, al igual que, del mismo modo que, igual que, de manera similar. Ejemplo, ella canta tan bien como su hermana. Sexto, conectores de resumen. En resumen, en conclusión, para resumir, en definitiva, en síntesis. Ejemplo, en resumen, en conclusión, finalmente, en resumen. Séptimo, conectores de énfasis. De hecho, en realidad, verdaderamente. Claro está, obviamente, indudablemente. Ejemplos, especialmente, sobre todo, en particular, incluso. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.